Actitudes que traen bendición de Dios. Ahí en su boletín usted tiene ese título y tiene los puntos. Vamos a ver lo que Santiago está diciendo en este texto. Pero vamos a ver un poco también lo que ya dijo para que repasemos y para que entendamos un poco más lo que él intenta. Santiago ya les exhortó a abandonar la pecaminosa actitud de ambicionar para sus propios placeres. Les dijo que las guerras y pleitos las provocan ellos mismos. Dijo que Dios no les contesta porque al pedir tienen orgullo, arrogancia y un deseo desmedido por las posesiones. El autor menciona la actitud que los creyentes no deben tener ni en la iglesia ni fuera de ella. Santiago considera que amar las posesiones del mundo es enemistad contra Dios. Hoy Santiago nos va a decir 4 actitudes que nos traen la bendición de Dios para que las practiquemos si queremos gracia de parte de Él. Esas 4 actitudes, como ustedes las tienen ahí. Prácticamente lo que Santiago está diciendo: sométanse, sean honestos, arrepiéntanse y humíllense. Vamos a ir entonces ahí al texto, Santiago 4, del 6 al 10. Si lo tienen, lo podemos leer ya. Dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10, a manera de conclusión: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, todo lo que nos permites, y gracias por todo lo que no nos has dado, porque sabemos que es tu voluntad agradable y perfecta. Te rogamos que abra nuestro corazón, Señor, y que podamos entender esto, y para que podamos recibir tu bendición a la manera tuya. Bendícenos, Señor, guárdanos, haznos crecer y haznos madurar a través de tu palabra con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. En el sermón de la semana pasada tuvimos la mitad, tuvimos una cara de la misma moneda. Hoy vamos a ver la otra cara. Al principio me alegré y dije, bueno, a los hermanos los dejé un poco tristes la semana pasada porque les dije que pues no ambicionemos el dinero y que no estemos esperando mucha prosperidad. Incluso regañé a los que apoyan, los que creen en la doctrina y en el evangelio de la prosperidad. Y a simple vista, leyendo el texto, pareciera que aquí está la recuperación de esa regañada que tuvimos la semana pasada. Pero ahí hay ciertas cosas que tenemos que ver, ciertas cosas, y vamos a tratar de desmenuzarlo hoy. Tengo 12 páginas escritas. Ayer me decía Oscar, yo sé que se te quedan cosas en el tintero, hoy voy a tratar de que no sea así. 12 páginas, hermano, cuando siempre son 9. Empieza en el versículo 6 diciendo pero. Ustedes ya saben qué quiere decir pero. Pero quiere decir en cambio, quiere decir no así. Esto que viene va en contra de lo que ya dijimos, ¿sí? Dios no le da nada al orgulloso, al vanidoso, al convenenciero. ¿Quién es el convenenciero? Es aquel que hace cosas solo por su conveniencia, que sonríe por su conveniencia, que ayuda por conveniencia. Al presumido, al jactancioso, al rebelde. Pero, ahí está la palabra, yo la busqué en griego y ahí está, pero.
le da gracia al que es humilde. ¿Ven el contraste? ¿Ven la diferencia? No le da nada al que lo quiere todo y mata y odia y hace guerra por tener lo que quiere. Dios a él no le da nada, pero le da gracia al humilde. Esta es una enseñanza de toda la Biblia, hermanos. Toda la Biblia. No vamos a decir, hey, ¿saben qué? Analicemos mejor a Santiago, porque se me hace que Santiago como que no es inspirado por eso que está diciendo. Arranquemos ese libro. No, toda la Biblia lo dice. Incluso Santiago se está respaldando con versículos de la Biblia, con pasajes del Antiguo Testamento. Y vamos a ver lo que dijo Jesús también. Santiago se recuerda bien de lo que dijo su hermano. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Es bíblico lo que está diciendo Santiago? Sí. Salmo 138:6, dice el salmista, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Santiago le dice a sus lectores que es mejor ser humildes y reconocer que la razón de que no reciben es porque han sido orgullosos y ambiciosos y altaneros. Enseguida les va a exhortar a actuar de la forma correcta para lograr el favor de Dios. Ese versículo que ya pasó es como la introducción, es como esa transición entre lo que ya dijo y lo que viene. Y ahorita dice, bueno, si ustedes quieren lograr gracia de parte de Dios, primero, versículo 7, sometimiento. Someteos pues a Dios, dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren, aquí ya metió al diablo. O sea que si estamos siendo orgullosos, si estamos siendo ambiciosos, si todo lo queremos para adentro como un asadón, esto es a favor de la obra del diablo. Estamos obedeciendo las leyes del diablo cuando somos así. Dice el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Meditemos primeramente, someterse a Dios, aceptar y obedecer lo que Él dice, tomarlo como el jefe, tomarlo como Dios, tomarlo como el amo, someterse, ponerse debajo. Segunda Crónicas dice en el capítulo 30, versículo 8, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová. Endurecer la cerviz es difícil de inclinarse, cabeza dura, difícil de entender. Dice, someteos a Jehová y venid a su santuario. Venir a su santuario. Aquí les está diciendo, este es el lugar donde tienen que estar, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios. No que estén sirviendo a los demás, ni que estén sirviendo a otros ídolos, que estén sirviendo a otros dioses, o que estén sirviendo al Señor dinero. El ardor de su ira se apartará de vosotros. Aquí, la razón por la que una persona debe someterse a Dios es porque la persona no quiere recibir la ira de Dios. Y es la misma idea que Santiago está manejando allá en esos versículos que acabamos de leer. Ahora, ¿por qué debemos someternos? ¿Cuál es la razón? Isaías 55, 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué nos debemos someter a Dios? Porque Él sabe más, Él sabe mejor, Él es más poderoso, Él entiende mejor las cosas que nosotros. Por esa razón nos debemos someter a Él. Someterse a Dios es necesario porque Él sabe mejor que nosotros lo que realmente necesitamos y no
como nosotros que antojamos cosas que tal vez nos harán daño. Un niño le puede decir a su papá: papá, tú me estás haciendo un daño porque no me das una caja de chocolates para mí solito. Así piensa el niño, ¿verdad? Yo quiero, papi, que me compres un scooter que corra a 40 kilómetros por hora. Tú no me amas si no me das ese scooter. Así somos nosotros con Dios, pidiéndole cosas que nos van a hacer daño, pidiéndole para nuestros deleites, pero muy probablemente para nuestra destrucción también. Y nosotros no lo vemos así, porque nosotros estamos en la tierra y Él está en los cielos, y Él, su conocimiento es infinito, Él tiene omnisciencia. Nosotros somos limitados porque solo vemos lo que tenemos enfrente y a veces nos hace falta visión. Él debe ser la autoridad, el dueño, el amo de todo cristiano, y por ende hay que dejar que decida por cada vida para que realmente haya bendición. Someterse a Dios es como cuando usted va al cirujano y usted deja que el cirujano le ponga anestesia. Usted queda a disposición de él, ¿sí o no? No se puede mover, no puede hacer nada. El anestesista, el cirujano, todos tienen cuidado de la vida de usted porque usted ahí no se puede defender solo. Someterse a Dios es: Señor, hazme lo que tú quieras y yo no voy a protestar. Diseña mi vida, diseña mi futuro, hazme ver lo que tú quieres, endereza mis sendas, ahí quiero ir, decide tú por mí. Tú hablas y yo obedezco. Eso es someterse a Dios. Es bien difícil. Para mí, que yo tengo mis planes de vida ya trazados, nos enseñaron en las pláticas de motivación: ¿qué vas a hacer de aquí a 30 años? O sea que yo tengo derecho de decidir lo que voy a estar haciendo en 30 años. Ahora que ya tengo 50 en 2 meses, yo sé que en 30 años voy a estar todo calvo, quizá más barrigón, y voy a necesitar anteojos de telescopio. Eso es lo que yo sé. Pero cuando yo tenía 18 años, que mis maestros de la high school me decían: ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? Traza tus metas y lucha por ellas. Así decía yo. Yo quiero ser un ingeniero en electrónica. Yo quiero inventar robots, quiero inventar computadoras, quiero diseñar sistemas complicados. Y nada más me ponen el primer examen de matemática, álgebra y cálculo, y me di cuenta que no era para mí eso. No, mejor a cargar cajas, a cargar camiones. No era yo el ingeniero que yo quería ser. Sin embargo, aunque soy un inútil para todo eso, Dios siempre me ha dado mi comida arreglando aparatos. Sí, y ahora yo soy jefe de un montón que saben más que yo. Y ahí me tiene Dios y ahí me está alimentando. No es como yo pensaba. Las cosas para los creyentes no son como uno piensa, porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y nuestras mentes no son como la de Él. Yo decía: yo nunca me voy a ir a los Estados Unidos. Yo soy capaz de poder tener éxito en mi país. Eso decía yo. Así decía yo. Las cosas cambian. Yo decía: yo nunca voy a ser un pastor. ¿Cómo va a ser eso si yo tengo mi plan de vida? Pero miren cómo Dios cambia el camino de la gente. Cuando me di cuenta que yo era un bueno para nada, que nada me salía bien, que todo así más o menos. Y un día me paro en un púlpito y la gente se me acerca y me dice: ¡qué bendición! Entonces dije: Señor, ¿hay algo que a la gente le gusta que yo hago cuando todo lo que hacía estaba mal? Tal vez no mal, pero más o menos.
Entonces yo le digo yo al Señor, Señor, si tu voluntad es que yo esté detrás de un púlpito predicando o enseñando, bendíceme. Y hasta ahora veo que las cosas se han dado, sin que yo esté presionando, sin que yo me esté matando, ni que esté inventando, ni... Las cosas ahí van. Les estoy dando mi testimonio, hermanos. No porque yo quiera que ustedes sean unos pastores también, pero particularmente nos tenemos que someter a Dios para ver qué es lo que Él quiere para nosotros. Dice, aparte de someternos a Dios, tenemos que resistir al diablo. Pero el hecho de resistir al diablo ya va incluido en el hecho de someternos a Dios. ¿Se recuerdan ustedes el texto anterior que vimos la semana pasada? Dice que el que se constituye amigo del mundo, el mundo es la piscina del diablo. El que se constituye amigo del mundo, ¿qué es? Enemigo de Dios. Cuando el creyente se somete a Dios, se está poniendo en contra del diablo. Porque nadie puede servir a dos señores. Nadie puede. O sirve a uno o sirve al otro. Mateo 4:4. ¿Cómo podemos resistir al diablo? ¿Cómo podemos estar en contra de él? En primer lugar, acercándonos a Dios. En primer lugar, sometiéndonos a Dios. Pero Mateo 4:4 nos da específicamente un punto ahí que dice, Él respondió y dijo, ¿a quién le respondió? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A quién le dijo esto? Al diablo. ¿Quién le dijo esto? Jesús. Si Jesús necesitó citar la palabra de Dios para resistir al diablo, imagínense usted y yo, que somos súper débiles. Resistir al diablo es traer a nuestra mente la palabra de Dios cuando se nos ofrecen cosas que no están bien. Efesios 6:10 dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense que aquí no nos está diciendo que agarremos piedras y palos o un lazo y vayamos a buscar al diablo y que lo amarremos. Está de moda eso. Ato al diablo, dicen, pero como que no lo amarran bien porque al otro día lo tienen que amarrar otra vez. Dice resistir, y resistir es permanecer en su lugar, que no lo mueva. Dios no nos dice ve y ataca al diablo, dice resístanse, opónganse nada más, no se dejen llevar, no vayan a donde Él les dice, no se dejen derrotar, estén fuertes. Y lo primero que Efesios 6 va a decir ahí es, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Estamos leyendo la palabra de Dios nosotros? ¿La estamos escudriñando? Y es que es bien difícil. Para alguien que no tiene el hábito de la lectura y la interpretación, uno lee y agarra bien poquito con una leída. Yo quiero un día de estos, quizá la otra semana, traerles a ustedes una hoja con preguntas que ustedes le pueden hacer al texto que están leyendo para ir viendo qué es lo que hay ahí. Por ejemplo, les pregunta ¿cuántos verbos tiene el pasaje? Solo con eso ustedes ya leyeron varias veces. Y dice ¿cuántos imperativos, o sea, órdenes hay ahí? ¿Cuáles son? ¿Quién habla? ¿A quién le habla? ¿Hay datos históricos? ¿Hay datos culturales? ¿Hay datos geográficos? ¿Verdad que con eso ya tenemos para pasar en 10 versículos 3 horas? ¿En cuántas partes se divide ese texto? ¿Hay temas teológicos? ¿Qué puntos teológicos toca? ¿Verdad? ¿Cuál es la aplicación del texto? ¿Qué es lo que el autor quería que los
oyentes originales hicieran y qué es lo que nosotros debemos hacer hoy. Y todo eso para que podamos escudriñar la palabra de Dios más a fondo, como el arqueólogo. ¿Han visto ustedes cómo trabajan los arqueólogos? El arqueólogo raramente agarra la piocha y la pala. Tienen una brochita, porque van con cuidado para quitar lo que no tienen lo que no tiene que tener aquel objeto y dejarlo intacto. A veces les toca una montaña a pura brochita para encontrar una vasija, para encontrar un rollito. Así debemos ser con la Biblia, poco a poco, ver cada palabra, qué significa, agarrar varias versiones. La palabra de Dios nos sirve para resistir al diablo, porque ahí es donde tenemos las instrucciones de vida del creyente. Pedro nos dice lo mismo en otras palabras. 1 Pedro 5, del 8 al 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso nos da ánimo y nos da el coraje para que cuando viene el enemigo o el sistema del enemigo a presionarnos, a empujarnos con sus ofertas baratas, le podamos decir que no con una razón bíblica. Y mire, si usted no tiene palabra de Dios en su corazón y en su memoria, usted no va a ser capaz de resistir al diablo. Se lo va a devorar. Se lo va a devorar y mire qué mordidas tan duras da. ¿Cuántos creyentes que fueron engañados, fueron seducidos por el sistema del mundo y se fueron al mundo? Y allá fueron a probar de todo. Y luego, cuando ya pasaron años, regresan arrepentidos de haber destruido sus vidas, de haber destruido las vidas de otros, de haber probado tanta maldad, de haber desperdiciado esos años preciosos. Quizá ya regresan con enfermedades, con complicaciones. Quizá ya regresan descalificados para un ministerio. Eso es difícil. El diablo quiere devorar más a los jóvenes. Pero el hecho de que estemos ya viejitos o que vayamos para allá no nos quita el peligro de que el diablo nos quiera pegar una mordida. Hay que resistirle. Y cuando nosotros le hayamos resistido, ¿qué dice? El final del versículo 7, huirá de vosotros. Esa es una promesa de la Biblia. Probablemente ahorita usted está siendo atacado, pero va a llegar un momento en que le va a dejar tranquilo. Eso es a esto se refiere, que el diablo se va a ir y va a dejar. Mateo 4:11, después de que Jesús le resistió 3 veces con la palabra de Dios y con el carácter del Hijo de Dios, dice, el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Qué bonito, ¿verdad? ¿Para qué necesita Jesús hacerle caso al diablo si él tiene millones de ángeles que le pueden servir? Y eso es lo que nosotros sabemos, que tenemos un Espíritu Santo que nos puede ayudar y nos puede dar todo lo que necesitamos sin necesidad de estarle haciendo caso a las ofertas del mundo y su príncipe. El diablo no tiene autoridad sobre nosotros, a menos que le dejemos meterse a nuestra vida. Por eso dice Santiago que hay que resistirle. El diablo se mantiene alejado del creyente que se abstiene de pecar. ¿Saben cómo me imagino yo al diablo? Es como aquel perro Bull Terry que tiene una cabezota así con fuerza, que puede despedazar cualquier cosa y que tiene rabia, pero está dentro de una jaula, pero todavía saca la cabeza. Y si usted es imprudente y se acerca a hacerle muecas, bien que le puede pegar una buena mordida. ¿Sí o no? Conocemos nosotros hermanos que han sufrido por eso, por meterse a jugar, por creerse más fuertes que él. Dice la palabra, resistan al diablo y él huirá de vosotros.
1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si permanecemos fuera del pecado, si no nos estamos metiendo a ese riesgo, entonces el diablo le va a dejar tranquilo. ¿Quiere usted estar tranquilo? O de vez en cuando le echa una llamadita: hey, divirtámonos un poco. ¿Qué me tienes ahí? ¿Qué me traes? Un poquito nomás, nadie se va a dar cuenta. Uno no es ninguno, dicen por ahí. Una no es ninguna. No debemos ni siquiera acercarnos. Resistir al diablo es pararse fuerte, es no hacerle caso, no estar de acuerdo, estar en contra, rechazar sus ofertas, no servirle ni escucharle. Hay que dejarlo hablando solo. No deje que el diablo le sugiera cosas a través de sus deseos. Reprima esos deseos con la palabra de Dios y rechácelo. Además de la palabra de Dios tenemos la oración, hermanos. La oración. ¿Alguna vez usted ha recibido alguna respuesta a su corazón de parte de Dios orando? La providencia de Dios en la oración. A veces Él mismo nos manda a su palabra: ¿te acuerdas lo que dije en tal? ¿Te acuerdas de Gedeón? ¿Te acuerdas de Saúl? Y uno dice: wow, qué bueno que vine a orar, porque en este momento en que me aislé, en este momento que me estoy concentrando y meditando en mi situación, me vino esta idea y es sorprendente porque funciona para mí. Y es Dios hablando a nuestro corazón a través de su palabra, recordándonos lo que deberíamos tener siempre en el corazón. Otra forma de resistir al diablo es congregándonos. Cuando vemos que otro hermano ha pasado por una prueba y ahora anda triunfante, nosotros decimos: Dios le ayudó, ahora yo quiero que me ayude a mí también. Hermano, ¿cómo le hizo? Cuénteme, ayúdeme. Cuando vemos que otro hermano está pasando por problemas y sigue sonriente, y sigue luchando y sigue sonriendo, eso es de ánimo para nosotros. Y con ese ejemplo y con esa motivación podemos resistir al diablo para que no nos vaya a agarrar y para que no siga poniéndonos ambición en nuestra mente. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vean la actitud. La actitud es dejar a este amo y acercarse al otro en sometimiento. El sometimiento incluye el acercamiento. Santiago anima a que haya un acercamiento, una comunión íntima con Dios, comunión. Y aquí reforzamos lo de la oración, aquí reforzamos lo de congregarse, porque cuando alabamos a Dios en grupo, estamos agradando a Dios. Cuando estamos en adoración, estamos cumpliendo el propósito por el que fuimos creados. Y estamos siendo ministrados por su palabra en los cantos. Siempre que cantamos acá, nosotros tratamos de escoger cantos bíblicos. No cantos que solamente estimulan los sentimientos, las emociones. Ahora podemos ver cantos en las iglesias cristianas tan sentimentales, que nos pueden hacer llorar, que nos pueden poner románticos, pero si los comparamos con la palabra, estamos cantando sabiduría humana, no estamos cantando palabra de Dios. ¿Y qué es lo bueno? Cuando el director de música de la iglesia se esmera en escoger esos cantos que nos van a dar un acercamiento real a Dios y no solamente a nuestras emociones. Dios no quiere ser como aquel pobre hombre que trabaja en el extranjero desde lejos para enviar dinero y regalos a la familia, que no lo pueden ver, que no se pueden asociar con él. Dios quiere ser un padre cercano. Dice: acercaos a Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu nos anhela celosamente. Ya lo leímos. Nuestro acercamiento hace que Dios se acerque también.
¿Ha probado usted eso? Señor, es que yo al orar no me saco nada. Yo siento como que no me estás oyendo. Bueno, si viene a orar cada 15 días, con razón. Pero entre más usted se acerca, entre más usted le pide a Dios, entre más usted tiene esa comunión, usted se va a dar cuenta más que esos momentos de comunión con el Señor son más agradables, más satisfactorios, pero dentro de la forma bíblica. Zacarías 1:3, y probablemente Santiago está citando estos textos cuando él escribe. Zacarías 1:3 dice: diles pues, Dios hablando, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Dios quiere que nosotros nos acerquemos, porque Él está dispuesto a estar cerca. Malaquías 3:10, el mismo concepto. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ellos estaban lejos y no las guardasteis. Volveos a mí, esta es la solución. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Comiencen a abrir mi palabra otra vez. Comiencen a ser obedientes. Vuélvanse a mí, sométanse a mí. Denle la espalda al que los está gobernando. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseo de Dios es estar junto con los suyos. Él ofrece que va a responder bien si nosotros corregimos nuestra conducta. Acercarse a Jehová es reconocer que le necesitamos, reconocer que hemos estado lejos. Hay que acercarnos en oración para pedirle perdón, para pedirle guía, para pedirle sabiduría, fuerzas, valentía y lo que realmente necesitamos, que Él ya lo sabe, por cierto. Acercarnos para abrir su palabra, escuchar sus palabras que traen vida al alma y confort en tiempos de necesidad e incertidumbre. ¿Ha luchado usted mucho en la vida sin conseguir lo que desea? ¿Se siente un perdedor con ciertas áreas de su vida que usted realmente necesitaría complacer y no lo ha logrado? ¿Sabía usted que Dios ya conoce sus deseos y sus motivaciones detrás de todo esto? El Señor conoce los corazones. ¿Sabe usted que Dios no responde a nuestras oraciones si estamos pidiendo lejos de su voluntad? Eso lo sabemos, ya nos lo dijo antes. ¿Quiere probar de otra forma? Alguien le preguntó a una persona: defíname locura. ¿Cómo define locura? La respuesta es: locura es hacer la misma cosa y pretender diferentes resultados. ¿Ha visto usted aquel abejorro chocándose contra la ventana una y otra vez? Lo puede seguir haciendo, se va a quedar ahí pegado y no lo va a lograr. Así somos nosotros cuando seguimos intentando una y otra vez fuera de la voluntad de Dios. No vamos a lograr que Dios nos conteste. Hay personas que se han salido de la voluntad de Dios, realmente sabiendo que Dios no quiere aquello, y se han ido al mundo a probar, quizá a hacer negocios ilegales, riesgosos, dudosos, sucios, y han logrado riqueza, pero esa misma riqueza les ha traído desgracia a sus vidas y a sus familias, porque Dios no quiere que esa persona se pierda. Entonces lo trae de regreso, como ya habíamos hablado, pero ya viene con mucha pérdida y se arrepiente de no haber esperado en Dios y no haberse sometido a Él para que Dios se acerque y le dé. ¿Quiere probar de otra forma? ¿Quiere que Dios le bendiga? Empiece por someterse a la voluntad de Dios. Y luego espere que Él, según su gracia, le dé lo que Él quiere darle, según su voluntad particular para usted. Por cierto, una voluntad agradable y perfecta. Punto número 2, honestidad. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Está refiriendo a un grupo de personas que no está agradando a Dios. Pecadores. Todos pecamos. ¿Alguien ya está glorificado? Que levante la mano. Le voy a demostrar que está equivocado. Todos cometemos pecado. ¿Hay alguna diferencia de opiniones entre los comentaristas que consulté? Uno dice que aquí pecadores se refiere a los que no son salvos. Y otros se refieren al hecho de que todos pecamos dentro de la iglesia, todos los creyentes. Ahora, si observamos bien, todas las iglesias tienen pecadores. Y Santiago está escribiendo a las iglesias. Ahí en las iglesias hay pecadores salvos y pecadores no salvos. En todas las iglesias hay gente que todavía le hace falta entrar por la puerta estrecha. Entonces aquí, pecadores, todo aquel que está cometiendo el pecado de la avaricia, todo aquel que se está manchando las manos con negocios fuera de la voluntad de Dios, les dice, límpiense las manos. El lavarse las manos antes de la ceremonia sacrificial era una costumbre de los judíos. Ellos iban a las pilas bautismales y se lavaban, se bañaban antes de ir a ofrecer su sacrificio. Los sacerdotes hacían lo mismo. Entonces la costumbre de lavarse las manos era bien común dentro de los judíos. Y aquí está utilizando la misma figura Santiago cuando le dice, límpiense las manos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pilato se lavó las manos? En señal de que yo no tengo culpa de esto. Y sí tenía culpa, pero él estaba soñando nomás con lavarse las manos. Dice, limpiar las manos. Hay una versión de la Biblia que dice, dejen de hacer lo malo. Porque con las manos es que hacemos cosas malas, ¿verdad? Es una figura del lenguaje. Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y muy probablemente Santiago está pensando en esto cuando pasa a la siguiente frase, que la vamos a ver después. El segundo paso exhorta al creyente a que se despoje de sus malas obras, sus malas costumbres, su mal proceder, que reconozca sus faltas y deje de cometerlas. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eliminar el pecado, eliminar las prácticas que a Dios no le gustan, está incluido acá. En este texto, el pecado es la avaricia, por tener a toda costa los deseos desmedidos de estas cosas materiales, las peleas, los pleitos, la rebeldía, el poseer lo que Dios no quiere dar, por lo menos ahora. Y aquí quiero hacer un alto. Alguien puede decir, Sergio, ¿estás en contra de que tengamos dinero, de que tengamos un buen sueldo? No. La Biblia no está en contra de que nosotros disfrutemos de alguna comodidad. No habla en esos términos la Biblia. Aquí lo que la Biblia está atacando es la avaricia, es esa forma mala de conseguir las cosas y no esperar en que Dios lo haga por nosotros. Es ese deseo de obligar a Dios a que me dé lo que yo quiero. En eso está en contra aquí la palabra de Dios. Dios no quiere personas con malas intenciones. Quiere hijos sinceros, limpios de pecado. No podemos pretender las bendiciones y la gracia de Dios si acostumbramos a practicar la maldad, la injusticia, la deshonestidad, la impiedad. Las manos del creyente deben estar limpias de todo pecado y alejadas de ello. Dios conoce los corazones y debemos ser honestos a la hora de pedirle
Que nuestro corazón no abrigue malas intenciones, ni avaricia, ni rebeldía, intereses mezquinos, arrogancia, ni orgullo. Esa actitud de, hey, este vecino me puso enfrente un Corvette, yo le voy a poner un Ferrari. Y Dios bendíceme porque soy hijo del rey. Esas son motivaciones pecaminosas. No podemos pedirle a Dios para presumirle a otro, para quedar mejor que otro. No podemos pedirle a Dios para nuestros placeres. Lo que debemos pedirle a Dios es para nuestras necesidades reales. Yo necesito esos anteojos chapeados de oro con bling bling alrededor. ¿Será que lo necesita? Sus deseos carnales le hacen sentir una necesidad, pero es una necesidad carnal. Cuando leemos lo que el Señor dijo, mas buscad el reino de Dios y su justicia, regularmente se tergiversa ese texto y se le ponen palabras que no van ahí. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Y así no dice. Si usted lo busca se va a dar cuenta que dice todas estas cosas. Y estas cosas se refiere a lo que está dicho en el contexto. Sacar de contexto ese texto es bien común dentro de la predicación de la prosperidad. Busque primero el reino de Dios, o sea, dé su diezmo y su ofrenda, y después todo lo va a tener. Y eso no es cierto, no es todo. Son estas cosas que están ahí. Y si usted se da cuenta qué cosas están incluidas ahí, probablemente no le va a gustar. Pero tenemos que someternos, porque ahí habla de las cosas básicas de la vida. También Dios sigue llamando la atención de otro tipo de personas, los de doble ánimo. Ya se mencionó esta expresión antes en el capítulo 1, versículo 8, los de doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Son los tibios, los indecisos. Es la persona inconstante en todos sus caminos, un patrón de conducta, un formato de vida. No se decide, no le entra de lleno a las cosas de Dios, navega entre dos mares siempre. Quiere con una mano pecar y con otra alabar a Dios. Quiere con un pie estar en el mundo y con el otro pie estar en el monte santo de Jehová. Yo llego a pensar que estos sí son personas no regeneradas. Dice, purifiquen sus corazones. Purifiquen sus corazones. Otra vez un término ahí. Allá dijo, lávense las manos. Aquí dijo, purifiquen sus corazones. Es esa ceremonia de la purificación que los judíos acostumbraban. Purifiquen sus corazones, santifíquenlos, dedíquenlos, conságrenlos a Dios. Santiago dice que la persona inconstante tiene que purificar su corazón. Ser inconstante es pecado. A Dios no le gusta que seamos inconstantes. Ese inconstante es el que todavía no quiere dejar su vida pasada. Quiere seguir allí. Dios le dice a la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis lo que le va a pasar si sigue estando en una situación indefinida. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras. A todas las iglesias les dice eso. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿Cuándo vomitamos algo de nuestra boca? ¿Cuando está muy sabroso? ¿Cuando está muy deleitoso? Dicen que allá en la ciudad de la Odisea llegaba un acueducto, y ese acueducto llevaba aguas termales,
pero por cierta razón el agua termal se mezcló con agua fría y llegaba un agua tan revuelta que no daban ganas ni de bañarse ni de tomársela. Entonces algunos teólogos piensan que Dios les está hablando en términos de lo que ellos ya estaban familiarizados. No sirves para ni medicinal ni para quitar la sed. O sea, no estás ni en el mundo ni estás conmigo, es como que no estuvieras conmigo. Yo te voy a rechazar. Muchos creen que amar al mundo y a Dios es posible. No saben que esto trae duras consecuencias para cualquiera que lo practica. Hoy Dios te dice, deja de poner un pie en la tierra y el otro en el cielo, porque no estoy contento con eso. Si eres amigo del mundo no puedes ser mi amigo, dice Dios, ni me voy a acercar a ti, ni vas a tener mi gracia. Querer congraciarse con el mundo y con Dios es creerse muy sabio, pero solamente estamos demostrando ignorancia de lo que Dios dice en su palabra. Punto número 3, actitud número 3, para lograr la gracia de Dios. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. El comentarista Matthew Henry interpreta esto. Dice, Santiago insiste sobre los signos que manifiestan externamente la compunción interior, como era usual en los orientales. En la Biblia se invita con frecuencia a cambiar la alegría profana, pagana, en llanto saludable de penitencia. ¿Sí? Afligir, lamentar, llorar, reacciones del alma ante situaciones tristes y dolorosas. La risa en lloro y el gozo en tristeza es un cambio de actitud, con un dolor interno por el pecado que se ha cometido. En vez de celebrar los pecados del verso 8, debemos mostrar arrepentimiento. Santiago los anima a reconocer que se ha actuado mal y que tienen que pedir perdón. William Barclay dice, es la disciplina lo que produce al intelectual. Es el entrenamiento riguroso lo que produce al atleta. Y es la abstinencia sabia lo que produce al cristiano que sabe usar el mundo sin dejarse usar por el mundo. Tenemos un mundo ahí, afuera. Podemos disfrutar ciertas cosas del mundo, ¿sí o no? Es un mundo, es una creación de Dios. Podemos disfrutar de todos los recursos que Dios ha dado, pero no nos podemos dejar absorber por eso y resultar siendo esclavos del mundo y siervos de él. El arrepentimiento es una reacción del hombre cuando se da cuenta que ha hecho algo mal. Es cambiar de rumbo con una sensación de pesar, dolor, miseria, remordimientos. Cuando Juan Wesley estaba predicando a los mineros de Kingswood, se sintieron movidos por tal aflicción que las lágrimas hacían canalitos al correr por sus rostros mugrientos. Solo de oír la predicación de Juan Wesley, esas personas empolvadas dejaban ver sus lágrimas. Juan el Bautista les decía a los pecadores, haced frutos de arrepentimiento, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras, ¿cómo han aprendido ustedes que van a escapar del juicio de Dios? ¿Quién les dijo que se puede? No se puede. Veamos el caso del rey Acab, marido de Jezabel, un rey que cometió un gravísimo error. Se casó con una pagana y la dejó gobernar. Un hombre aguado que permitió calamidades en Israel. Primera Reyes 21-27, Dios le habló al profeta acerca de Acab, y lo que dijo de Acab fue algo que ningún hombre quisiera escuchar. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, que era
un elemento de la cultura antigua. Romper la ropa quería decir que estaban totalmente consternados, impresionados, tristes, derrotados, humillados. Y puso cilicio sobre su carne. ¿Qué quiere decir poner cilicio sobre su carne? No está hablando de condimentar el plato. Está hablando de que la persona se quitaba su ropa y se vestía con un material totalmente picante, como lija. ¿Ha tocado usted la fibra de vidrio? ¿Cómo pica eso después? Pues el cilicio es algo parecido, algo que lastima la piel. Es una forma de autocastigo para demostrar humillación, para demostrar arrepentimiento, desgracia, luto. Dice que puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio. No se lo quitó ni para dormir. ¿Ha dormido usted con pantalón de lona? ¿Con jacket que tiene botones? Qué incómodo, con zapatos de fútbol. Este hombre estaba triplicando la molestia de su cuerpo, durmiendo en cilicio, casi que no durmió. Y dice que anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Fíjense que todo lo que él había hecho era un desastre políticamente hablando, religiosamente hablando, espiritualmente hablando. Le había dejado el gobierno a una mujer que el Apocalipsis la usa como el tipo de la falsa religión al final de los tiempos. Esta mujer era de lo peor, idólatra, asesina, pagana. Esta era la que andaba buscando a Elías para matarlo. Él dejó que ella hiciera todo lo que ella quería, y Dios había ya dado juicio contra ellos, pero como Acab se arrepintió y demostró, Dios se refrenó de mandar el castigo para los días de él. Dios tuvo misericordia de Acab y no hubo castigo, porque él se arrepintió. ¿Quiere usted recibir ayuda de parte de Dios? ¿Quiere usted que Dios le dé bendiciones? Hay que arrepentirse de lo malo que hemos hecho. Esos celos, esas guerras, esos deseos desbordados de poseer lo que el mundo da, esos negocios turbios, sucios, debajo de la mesa, ilegales que se han hecho, Dios no puede bendecirlos. Y Dios no puede seguirnos bendiciendo si no nos arrepentimos y pedimos perdón con un corazón quebrantado al punto de llorar, de clamar, de sentirnos tristes, porque así ve Dios el pecado. Cuando Jesús estaba allá en el Getsemaní orando y le pedía a Dios: Señor, si quieres que pase de mí esta copa. No era tanto el sufrimiento físico que él iba a tener, sino la carga de pecado que iba a caer sobre él, porque Dios es santo. Y esa suciedad y toda esa acumulación de los pecados del mundo era lo que Jesús aborrecía y era lo que iba a sufrir. Pero le dice al Señor, al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios mira el pecado como lo peor que puede existir. El pecado fue lo que llevó a la cruz a Jesús. Por esa razón nosotros debemos de ver nuestros pecados como algo muy malo, al punto de llorar, de sufrir, porque hemos hecho algo que ofende a Dios y que llevó a Jesús a la muerte. Usted debe declararse en derrota total delante de Dios y decirle que ya no quiere hacer las cosas a su manera, sino a la manera de Dios. La cuarta actitud que aquí nos está dando es la humildad. Y prácticamente la humildad va a ir abarcando todo lo que ya se dijo, porque sin humildad no puede haber sometimiento, sin humildad no puede haber acercamiento y tampoco puede haber arrepentimiento. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillarse es dejar el orgullo, ser simple, reconocer la ruina propia, dejar la altanería y la autosuficiencia, que es lo que a Dios no le gusta. Yo puedo entendérmelas
solito. Ya les conté una ilustración la otra vez. Un hombre rebelde le dice a Dios: Dios, tú hiciste a Adán del polvo de la tierra, yo también puedo hacer del polvo de la tierra un muñeco. Yo también lo puedo hacer. ¿Quién no lo puede hacer? Entonces le dice Dios: haz tu muñeco. Y ya cuando esta persona iba a juntar tierra, le dice: momento, busca tu propia tierra, porque esta es mía. No podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. No podemos hacer nada. Ni el aire que nos estamos respirando es nuestro. ¿Sí? Ni la luz que nos está pegando la merecemos. No somos autosuficientes, por más que lo creamos, por más capaces que nos hayan dicho que somos, por más automotivación que nos demos, dependemos de Dios y debemos ser humildes delante de Él. Hay que verse hacia abajo como un fracasado delante de Dios, un insignificante ser pecador delante de Él. La causa de haber crucificado al Hijo soy yo y mi pecado. Isaías 6:5. El profeta Isaías, el escogido de Dios para mandar profecías en aquel tiempo, cuando mira a Dios sentado en su trono, cuando mira la santidad del Altísimo y el Sublime, dice: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Ni siquiera como lo estoy diciendo. ¿Cómo diría usted si ve que viene un león y usted está solito en chanclas, ni para salir corriendo? Y el león trae hambre y viene corriendo hacia usted. ¿Qué va a decir? ¿Bailemos? ¿Celebremos? No. Escuché a alguien una madrugada que se asustó y pegó un grito. Encontró a alguien que no se esperaba ahí, a las 4 de la mañana, y pegó un grito. Me imagino que así fue lo que hizo Isaías. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Nadie puede ver a Dios y morir y seguir vivo. ¿Cómo? Ni a Moisés le dejó verlo totalmente. Isaías lo vio sentado en su trono alto y sublime, y dijo: ¡ay de mí! ¿Qué es lo que me espera? Ahorita me muero. Como un condenado a muerte se sintió. Pero la misericordia de Dios le manda a un ángel para que purifique sus labios. Es la misma idea que está dando Santiago. Purifiquemos nuestras manos, nuestros corazones, nuestros labios, nuestros ojos. Pero hagámoslo con un corazón realmente compungido. ¿No le ha pasado a usted que una persona lo ha ofendido? Y cuando usted le dice: discúlpame, pero lo que dijiste, lo que hiciste, no estuvo bien. Ok, I'm sorry. ¿Se siente usted disculpado con eso? ¿Verdad que no? Así se siente Dios cuando solo decimos: perdóname, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Y dónde está el Mercedes-Benz que te pedí? Dios quiere que lloremos ante su presencia por nuestras faltas. Dios quiere que ayunemos. Dios quiere que nos sintamos responsables de un gran daño que hemos hecho. Segunda Reyes 22, 18 al 20. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro. Está hablando al profeta. Fíjense que el rey Josías encontró el libro de la ley del Señor y se dio cuenta que habían violado la ley y que estaban bajo maldición. El rey Josías, un hombre que tenía buen corazón. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también te he oído, dice Jehová. Recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. El rey Josías, arrepentido delante de Jehová por los pecados de él y de todo el pueblo. Luego termina acá el hermano Santiago. Dice: Él os exaltará
Esta es la parte más bonita si es que obedecemos todas las órdenes del Señor. Exaltar es una acción de levantar, poner en lugar alto, dar honor, favorecer, premiar, como lo dicen otras versiones. Dios ofrece levantar a la persona que sigue estos pasos. Observe que Dios no dio nada a quienes se mataban por obtener según sus placeres, en el verso anterior. Pero a los que siguen sus exhortaciones, les exalta, les levanta, les premia, les bendice, les da su gracia. A Pedro le dio la misma revelación que a Santiago. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Lo leímos hoy en nuestra lectura dominical. Él os exaltará, dice la palabra de Dios. Es interesante observar que Dios no dice que siguiendo estos pasos va a dar algo en específico. No dice que nos va a dar casa, ni carro, ni posesiones, ni tierras, ni lujos, ni anillo de oro, ni vestido espléndido. Dice que nos va a dar su gracia y que nos va a exaltar. No se refiere solo a dinero, solo a salud, solo a trabajo, no se refiere solo a bienes, ni a logros. Dice que dará gracia y que nos exaltará, y ahí se queda. Me gustaría prometerle otra cosa, pero no lo dice. Me gustaría decirle que usted va a ser prosperado, pero no lo dice, y no tengo derecho yo de sacarlo de aquí. En cierto modo, la razón de no especificar es para que no vayamos a Él con deseos preconcebidos de querer algo que yo deseo, sino que dependiendo y sometiéndonos a Él, dejemos que Él decida qué nos va a dar en su momento. Él no está en contra que tengamos lo necesario. Él está en contra del pecado de la avaricia y la autosuficiencia. ¿Debemos trabajar? Sí, tenemos que trabajar. Tenemos que hacerlo bien. ¿Tenemos que trabajar duro? Lo tenemos que hacer, porque eso es lo que nos piden nuestros patrones y es lo que Dios nos manda. ¿Tenemos que ser buenos compañeros de trabajo? Sí. ¿Tenemos que ahorrar para no quedarnos sin dinero? Sí, lo tenemos que hacer. ¿Podemos buscar un trabajo donde nos paguen mejor? Sí, lo podemos hacer. Hagamos lo mejor que podamos. Pero hagámoslo primero orando y preguntándole al Señor, ¿será que es lo que tú quieres que yo esté haciendo en mi momento presente? ¿Será que los sueños de mi vida que yo estoy persiguiendo son según tu voluntad? Y es que sucede que si escogemos lo que Dios no quiere para nosotros, cuando ya llevemos kilómetros recorridos, el Señor nos va a decir, no es por ahí, regrésate. Y ese tiempo que caminamos en contra de la voluntad de Dios, lo vamos a lamentar después. Es mejor decirle, Señor, si es tu voluntad, ayúdame. Estoy abierto a que tú dirijas mis días. Debemos anhelar un buen futuro para nuestros hijos y para nosotros, para nuestras esposas. Sí, amén. Pero que todo eso no esté sobrepuesto a lo que Dios dijo. ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida? ¿Cuál es la prioridad? Busca primero el reino de Dios. ¿Qué más? Y reino y su justicia, y lo demás añadido será. Aleluya. Ahí está la clave. Humíllese, sométase, pida perdón, arrepiéntase. Y entonces Dios le va a comenzar a dar, pero a su manera. No le diga, Señor, yo te voy a dar las sugerencias de lo que estaría mejor, porque nuestros caminos no son como los de Él. Él sabe. Y cuando Él da con satisfacción para nosotros. Nunca nos va a dar algo que nos va a hacer un daño. Confiando en eso, Sigamos los pasos que nos dice Santiago. Yo le voy a invitar a ponerse de pie. Vamos a orar.